Buenas tardes, muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros y bienvenidos a Patio de la Infanta. Hoy inauguramos el nuevo ciclo de conferencias divulgativas, retos y oportunidades de la inteligencia artificial, que Fundación Ibercaja organiza en colaboración con la Real Academia de Ciencias de Zaragoza, a la que agradecemos, como siempre, esta interesante propuesta y por vuestra labor divulgativa compartiendo las tendencias más relevantes del ámbito tecnológico y científico. Muchas gracias, Antonio Elipe, presidente de la Academia. Gracias también a Pablo Alonso, presidente de la sección de Físicas, y, por supuesto, a nuestro invitado de hoy, Luis Martín Moreno. Durante este ciclo disfrutaremos de 3 conferencias de la mano de expertos que van a tener lugar durante este mes de marzo, en los miércoles, aparte del día de hoy, 13 y 20 de marzo. Con este ciclo queremos mostrar la importancia de conocer y mantenernos informados sobre los avances tecnológicos, siendo conscientes de que, de la misma manera que aportan innumerables beneficios a los seres humanos, también traen desafíos como los que trae la inteligencia artificial. Hace unos años este término podría sonar a ciencia ficción, ahora forma parte de la realidad como un elemento más en nuestro día a día, siendo conocedores de cómo ha ido evolucionando a pasos gigantescos. Ante este nuevo horizonte que ocupa surgen nuevas incógnitas sobre el progreso, la tecnología y el papel que tiene la ciencia en el siglo XXI. Por ello, es el momento de comprender el camino científico que ha dado lugar a una inteligencia superior y cómo podemos adaptarnos a ella. De todo ello y de estas cuestiones nos responderá hoy Luis Martín Moreno, profesor de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, investigador principal del Grupo de Materiales y Dispositivos Cuánticos del Gobierno de Aragón y desde 2020 vicerrector del Instituto Nanociencia y Materiales de Aragón. Ha investigado problemas de transporte electrónico en nanoestructuras, nanofotónica y más recientemente en inteligencia artificial. Desearles que sea de su agrado y sin más dilación cedo la palabra a Antonio Elipe, presidente de la Real Academia de Ciencias, Físicas, Químicas y Naturales de Zaragoza. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Marian. Bienvenidos a este ciclo de conferencias que organizamos conjuntamente la Fundación Ibercaja aquí en el Patio de la Infanta con la Real Academia de Ciencias de Zaragoza. La presentación del ciclo la hará con posterioridad el presidente de la sección de Físicas y yo simplemente unas breves palabras para aquellos que no conozcan la Real Academia de Ciencias. Quiero decirles que fuimos fundados en el 1916 y desde entonces sigue con los mismos objetivos, que entre ellos estaba el cultivo y desarrollo de la ciencia en Zaragoza y en Aragón. Y una de las actividades era poner la ciencia en conocimiento de la sociedad en la cual la Academia está inscrita. Con la Fundación Ibercaja tenemos una larga duración que empezó en el año 2015 con motivo de las conferencias que organizamos para el centenario de nuestra academia y desde entonces, salvo el año de la pandemia, todos los años hemos tenido 2 ciclos de conferencias. La academia está dividida en 4 secciones: exactas, físicas, químicas y naturales, de tal manera que todos los años hay 2 ciclos que se van repitiendo las secciones encargadas de organizarlos, de 3 conferenciantes cada una, y esta vez pues corresponde a la sección de Físicas organizarla. Dada la afluencia de público, pues creo que ha sido un éxito el tema que ha elegido la sección de Físicas, lo cual les doy la enhorabuena. Y a todos ustedes pues espero que esta conferencia les sea atractiva, así como las que van a tener los próximos miércoles. Y sin más, muchas gracias y doy la palabra a Pablo Alonso, que es
presidente de la sección de físicas, como he dicho. Buenas tardes. Va a comenzar, esta es la primera conferencia de un ciclo, que es el ciclo de retos y oportunidades de inteligencia artificial, como ya ha indicado Miriam. Y, evidentemente, hoy esto ya se planteó, la sección se lo planteó hace un año, más o menos, organizar el ciclo. Lo que ha pasado de un año a esta parte con la inteligencia artificial, la eclosión que ha habido, pues solamente tienen que ver ustedes la prensa. Hoy mismo aparecía que Stellantis Aragón iba a incorporar la inteligencia artificial con una inyección de 30 millones de euros del gobierno central. Para haceros una idea. Evidentemente, junto a los retos que tiene o las oportunidades que tiene la inteligencia artificial, aparecen voces, incluso de los creadores, que hablan de peligros éticos, de cómo organizarla. Es uno de los aspectos que también tocaremos en este ciclo. ¿Cómo está? Y por otra parte, también ver qué sabemos de la inteligencia natural, cómo funciona desde el punto de vista de un físico, que es una tercera conferencia del ciclo, que cerrará un poco todo el aspecto. Entonces yo quiero agradecer también, aparte de Ibercaja, que siempre nos acoge aquí fenomenalmente, a los miembros de la sección de físicas cuando se planteó y se discutió el ciclo, en particular a Manuela Sorey, a Luis Vitalla y a Luis Martín, que son los que han llevado todo el peso de planteamiento del ciclo. Y sin más voy a intentar presentar un poco unos perfiles del conferenciante, que es Luis Martín Moreno, muy brevemente, porque si fuera a contar todo lo que ha hecho, la verdad que igual me echáis a pedradas. Pues es realmente mucho. Se licencia en físicas en el 86 en la Universidad Autónoma de Madrid, se doctora en la misma universidad en el 89 bajo la dirección de José Antonio Verges, con problemas de electrónica y semiconductores amorfos basados en silicio. Posteriormente realizó un postdoc de más de 3 años en la Universidad de Cambridge con el profesor Mitchell Piper, dedicado a fenómenos de transporte en gases de electrones bidimensionales. Y retorna a Madrid haciendo un postdoc en el Instituto de Ciencias Materiales de Madrid, ocupándose de estudiar fenómenos de transporte en sistemas de electrones fuertemente correlacionados. Es en el año 95 cuando se incorpora a Zaragoza, ganando por oposición una plaza de profesor titular en el Departamento de Física de la Materia Condensada y ejerciendo la docencia. Allí cambia completamente, es una conclusión del aspecto de su formación científica y se dedica a trabajar con los problemas de transmisión óptica extraordinaria, publicando su primer trabajo en el año 2001, un trabajo seminal que tiene actualmente más de 2.000 citas y positivas. Porque también eso del número de citas hay que ver si son positivas o negativas. A partir de ahí comienza una actividad más que fructífera en este campo y en el 2002 demuestra que la transmisión óptica extraordinaria también se puede realizar en un orificio individual. Sin entrar en aspectos técnicos, luego se amplía en el año 2004 que los plasmones superficiales pueden modificarse y transferirse a otros regímenes espectrales. No voy a entrar en detalles porque posiblemente me equivocara. En el 2008 pasa a profesor de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y en el 2010 comienza a trabajar en 2 nuevas líneas, electrodinámica cuántica, en guías de onda y plasmones en grafeno, también con gran éxito. Más recientemente ha comenzado a trabajar en inteligencia artificial, lo que inicialmente estuvo impulsado por una mera curiosidad intelectual, que de esa le sobra, se está convirtiendo en un tema central de investigación. Junto con Sergio Gutiérrez, un alumno suyo, y David Zueco, se ha creado un curso sobre aprendizaje automático que este año se imparte por 3ª vez en la Facultad de Ciencias. Hasta la fecha ha dirigido 10 trabajos fin de grado en el campo de inteligencia artificial y tiene publicados varios artículos en el campo. Elegido académico por sus sobrados méritos en el 2020, el día 22 de mayo del 2022 leyó su discurso de ingreso, que curiosamente tituló Inteligencia Artificial aplicada a las ciencias, conceptos básicos y ejemplos. ¿Quién mejor para elegir que para dar una conferencia de inteligencia artificial aquí? Sirvan estas pinceladas para mostrar la versatilidad de Luis Martín a la hora de abordar distintos problemas científicos, lo cual ha hecho con alta eficiencia y un gran éxito reconocido por la comunidad internacional.
dando unos breves números, a mí no me gusta nada darlo porque es muy técnico, digamos que sus más de 275 artículos han recibido más de 27.000 citas según Scopus y más de 33.000 según Google Scholar. Tiene un índice H de 74 por la primera y 84 por Google Scholar, y Thomson lo seleccionó en el 2014 como Highly Cited Research. También hemos de decir que cuando se celebró el centenario de la Academia y se plantearon dar 4 premios de investigación a científicos relevantes a un mayor nivel que el premio de investigación que se da anualmente a asociaciones, fue el elegido por unanimidad y sin ninguna discusión por Acción de Físicas para ese premio. Sin más, voy a dejar la palabra a Luis. Yo creo que esta es más interesante. Bueno, muchas gracias, Pablo, por la presentación. Se nota que Pablo es un amigo. Y gracias también a la Academia y a estos, me tengo que acostumbrar porque retumba un poco. Gracias a la Academia y a Ibercaja por organizar este ciclo, que bueno, en concreto a mí me va a permitir contaros, permitidme que os tutee. Yo la verdad es que soy muy poco ceremonioso y así me sale más fluido. Entonces, contaros pues una cosa que en mi caso empezó, como ha dicho Pablo, como una curiosidad intelectual y que poco a poco me ha ido enganchando, pero que creo que en general pues que conviene que estemos todos, que sepamos de qué va, porque bueno, uno de los temas de la charla, y seguramente es el motivo por lo que la sala está llena, es porque todos somos conscientes que en un futuro quizá no muy tardío, pues todos vamos a tener que tomar ciertas decisiones como humanidad, ¿no? Entonces, es un momento estupendo para estar vivo, como siempre, pero es un momento estupendo para disfrutar de la ciencia, porque realmente están habiendo unos avances espectaculares y lo que está ocurriendo en inteligencia artificial es uno de ellos y además puede acelerar el resto. Entonces, la charla, el guión de la charla es el siguiente. Primero voy a recordar algunos ejemplos recordar que existen, porque casi los tenemos ya incorporados. Nos parecen normales, pero eran increíbles hasta hace poco, ¿no? Luego voy a hablar un poquito de qué es la inteligencia artificial, hacer una brevísima historia, porque esto no es de ahora, lleva ya un cierto tiempo. Y luego voy a hacer una parte, pues, bueno, esto es una charla de la Academia de Ciencias, entonces voy a dar una pequeña pincelada científica de intentar explicar cómo funciona, qué hay detrás del aprendizaje de las máquinas, cómo pueden aprender. Entonces, esto está en azul, de cómo aprenden las máquinas y, en concreto, qué es el motor que está llevando a cabo toda esta revolución, que es un concepto matemático que se llaman redes neuronales, pero lo voy a intentar hacer lo más sencillo posible. Si alguno se pierde, pues no pasa nada, que se ponga a pensar en otras cosas, porque luego volveré y pondré algunos ejemplos de inteligencia artificial en ciencia, ¿vale? Entonces, vamos allá. Me gusta empezar por esto. Quizás lo reconozcáis, es un mapa. Lo solíamos llevar en los coches, ¿eh? Yo no sé cuándo es la última vez que alguien ha llevado un mapa en el coche. O sea, ahora ya pues primero teníamos unas máquinas y ahora ya en el mismo móvil, pues lo ponemos ahí. Yo no sé qué pasó con mi mapa. Yo llevaba siempre un mapa en el coche, esto desapareció, es cosa del pasado, ¿no? En la noche de los tiempos, un mapa en un coche. A partir de ahí ha habido muchísimos otros ejemplos, ¿no? Por ejemplo, el Google Translate. Google Translate, bueno, yo lo usaba para traducir algunas cosas del inglés al español, del español al inglés, y a veces para pasar un rato divertido, ¿no? O sea, estaba yo un poco aburrido, estaba cansado, decía, bueno, voy a ver Google Translate a ver qué tontería dice, porque realmente traducía, pero a veces traducía de una forma bastante graciosa, ¿no? He intentado buscar cómo funcionaba Google Translate hace 10 años y no lo he conseguido. Bueno, resulta que ahora mismo, poca broma con Google Translate, traduce casi perfectamente, pero es que traduce entre 127 lenguajes. Uno puede traducir al latín, al suajili, al uzbeco, y puede ir traduciendo de uno a otro y volver al castellano, y todo esto tiene sentido, ¿vale? Y traduce muy bien.
Bueno, pues todo este gran avance es porque en el 2017 apareció una nueva forma de red neuronal que se llama Transformer, que descubrieron que tenía unas propiedades que inmediatamente pues, Google incorporó al Google Translate. Nosotros no nos hemos dado cuenta, pero de repente esto funciona y antes no funcionaba, ¿vale? Sistemas de recomendación, todos los estamos usando más o menos, el que tenga Amazon o Netflix o incluso los periódicos. A mí que me gusta la bicicleta y que ya voy teniendo una edad provecta, pues cuando abro El País me pone anuncios de planes de pensión. Y acompañado al plan de pensión, pues siempre hay una persona mayor montando en bicicleta. Seguramente eso está tuneado a mis gustos. De alguna manera se ha dado cuenta que a mí me gustan esas cosas, seguro que a vosotros os recomiendan otras cosas. Entonces, bueno, generación de música. Se puede generar música buena, mala, pero por ejemplo, esto ya es de 2016. Hay una página que se llama DeepBug, que lo que hacen es, han entrenado una inteligencia artificial para que haga música en el estilo de Bach. Pero es tan buena que hacen competiciones de melómanos que les gusta Bach y les ponen trozos de Bach de verdad y trozos generados por la inteligencia artificial, y la cosa es a ver si aciertas o no. Creo que se puede jugar, o sea, uno va a esta página web y puede ver a ver si reconoce que está hecho con una máquina que hizo Bach de verdad. Guiones de películas. En el 2016 apareció un guión, bueno, estaba bien porque era un guión de una película, tenía más o menos, se podía seguir, tenía su gracia, pero claro, en el 2023 sabéis que acaba de haber una huelga grandísima de guionistas en Hollywood porque estaban aterrorizados que se iban a quedar sin trabajo, porque ahora los guiones de películas pues, se pueden hacer casi... Bueno, el otro día me dijeron, lo mismo con los libros, el otro día me dijeron que Amazon ahora te puedes autoeditar libros y venderlos en Amazon. Creo que Amazon ha restringido la autoedición de libros a 3 al día. ¿Eso por qué? Pues porque en el 30 de noviembre de 2022, apareció otra de estas inteligencias artificiales, otro de estos programas, que es el ChatGPT, que esto puede generar texto. 2 meses más tarde ya lo usaban 100 millones de personas. Yo puedo decir que lo uso todos los días. Esto va muy deprisa. Entonces, generación de caras artificiales. Pues esto, generar algo que no está, es como, bueno, ya sabéis, generar es mucho más difícil que entender. Es mucho más fácil leer que hablar, ¿no? Bueno, pues generar es algo complicado y generar caras pues no es fácil, y esta es la evolución de caras típicas que se generaban artificialmente en el 2014, 2015 y como veis hay un progreso brutal cada año. En el 2018 este señor no existe, es una cara generada por un ordenador. De hecho hay una página que se llama thispersondoesnotexist.com, esta persona no existe.com, donde cada vez que clicáis aparece una cara nueva. Entonces este señor no existe. Entonces he elegido esta en concreto y esto es de 2019. Ahora son mejores. He elegido este señor porque esta es la que conseguí que a lo mejor uno puede ver que no es de verdad, que está generada artificialmente, y es por el cuello aquí. Si veis este pliegue es un poquito antinatural, pero ese es el nivel de la generación de imágenes ahora. Cuando cuento esto hay gente que dice, no, pues yo lo veo bien. Bueno, pues es que es lo que hay, ¿vale? Entonces, ahora se puede generar imágenes a partir de texto. Esto fue del 2022 o finales del 2021, ¿no? Entonces, yo no sé por qué, pues me he acostumbrado a hablarle en inglés, pero resulta que le puedes hablar en español igual de bien. Bueno, yo aquí os digo el texto que puse para generar una imagen. Otra de las cosas que a mí me gusta es jugar al ajedrez, ¿no? Entonces le quería decir, haz una imagen de 2 inteligencias artificiales amistosas jugando al ajedrez en Zaragoza. Y luego para liarle le dije surrealismo y eco-friendly. Bueno, me dio por ahí en ese momento. Y entonces le das y genero esto. ¿Vale? Entonces, bueno,
Paso de mí de Zaragoza, o yo por ahí no veo Zaragoza por ningún lado, eco-friendly tampoco, y a uno le puede gustar más o menos, pero yo creo que el resultado es impresionante, la cantidad de detalle, la imaginación, uno podría decir, de esta imagen, que a mí me parece impresionante, ¿no? Bueno, entonces, en algún momento, cada uno de nosotros nos damos cuenta de aquí está pasando algo, ¿no? Entonces, esto nos ocurre como personas, como organizaciones, y en concreto a los chinos les ocurrió en 2016, en marzo de 2016. Y les ocurrió con un juego, ¿no? De repente salió una noticia sobre el juego de Go. El juego de Go se juega en un tablero de 19 por 19, hay 2 jugadores, cada uno tiene una serie de piedras que se llaman, de distintos colores, y lo que tienes que poner se juega alternado, y uno pone las piedras en las intersecciones de la cuadrícula. Y la regla del juego es intentar englobar al contrario. Cuando englobas unas piedras contrarias, te las cuentas para ti. Bueno, yo no sé jugar, he jugado alguna vez, pero no, solo sé cómo se juega, ¿no? La gracia de este juego es que hay 10 elevado a 700 posiciones posibles. Esto de 10 elevado a 700 es una notación que tenemos los científicos que es muy útil, que es 10 elevado a 700 os tenéis que imaginar, es un número que es un 1 seguido de 700 ceros. Por ejemplo, 1.000.000 es un 1 seguido de 6 ceros, es 10 elevado a 6. 1.000 es un 1 seguido de 3 ceros, 10 elevado a 3. Bueno, pues esto es 10 elevado a 700. Claro, ninguno tenemos idea de que es 10 elevado a 700. Este número no nos dice nada. Entonces, para que tengáis una referencia, os diré que una estimación de todos los granos de arena que hay en todas las playas terrestres es 10 elevado a 22, un 1 y 22 ceros. Y que se estima que todos los átomos del universo son 10 elevado a 80 átomos, un 1 y 80 ceros. Entonces, imaginaros de aquí, de 10 elevado a 80, todos los átomos del universo, todo lo que está en todas las galaxias, en todo, ¿vale? Comparado con 10 elevado a 700 es un número ridículamente pequeño. Vale, entonces, esto es brutal. Entonces, claro, cuando uno juega al Go, uno tiene que saber evaluar, y si juega con una máquina, le tiene que decir a una máquina, cuando pone una pieza, una piedra en un sitio, en otro sitio, tiene que saber comparar si una posición es mejor que otra posición. Tienes que comparar. ¿Y cómo le vas a enseñar a una máquina? ¿Cómo le vas a decir que es mejor cuando hay tantísimas posiciones posibles? Solo le puedes enseñar una porción pequeñísima. Entonces es muy difícil enseñar a jugar algo. Los humanos juegan por algo que es intuición, ¿no? Juegan, aprenden, ven cómo juegan otros y desarrollan intuición. Bueno, pues resulta que en marzo de 2016 ocurrió una cosa muy curiosa, que es que una empresa que se llama DeepMind, que luego la compró Google, creó una máquina y retó al campeón europeo de Go. El campeón europeo de Go, bueno, seguro que juega muy bien al Go, pero en el mundo del Go, permitidme la expresión, es un pelanas. En el Go hay, van como en el judo, tienen distintos danes, ¿no? Entonces, el campeón mundial es 9º dan. Y el campeón europeo, que por cierto se llama Fan Hui, nació en China, porque esto se juega en Asia, es 2º dan, ¿vale? Bueno, pues cuando cuando retaron al campeón europeo, nadie daba 1 euro por la máquina. Bueno, pues resulta que le ganó 5-0. Esto es octubre del 2015 y las fechas de aquí son muy importantes. Entonces, se vinieron arriba y retaron al campeón mundial del Go, que es Lee Sedol. Entonces, viendo cómo había jugado la máquina, los jugadores buenos estimaron que la máquina no tenía nada que hacer con el campeón del mundo, que al parecer es además un portento en la historia del Go. Pasaron estos 5 o 6 meses, jugaron y la máquina le ganó 4-1 al campeón del mundo. ¿Por qué? La estimación estaba bien hecha, pero lo que no habían contado es que esta máquina de octubre a marzo había mejorado muchísimo, tanto como para ganarle al campeón del mundo. Luego mejoraron un poquito el programa y el AlphaGo Master aquí no tengo las fechas, pero es un periodo de meses,
jugó contra varios jugadores profesionales y les ganó 60-0. Pero ahí no acaba todo. ¿Cómo habían entrenado esta máquina? Esta máquina la habían entrenado viendo cómo jugaban los buenos jugadores de Go. Entonces hay una estrategia y entonces la máquina ajustaba sus estrategias para seguir la que jugaban los jugadores buenos. Pero es que aquí ocurrió una cosa muy importante, que es que aprendieron a enseñarle a la máquina a que jugara consigo misma y que fuera modificando la estrategia para ganar con la nueva estrategia a la estrategia anterior. Entonces, ya esta máquina aprendía sin ninguna intervención humana más que la programación, solo jugando consigo misma, sin ver nunca a nadie que haya jugado al Go. Resulta que entrenándola 40 días, pues ganó 100-0 a la máquina que había ganado al campeón del mundo. Y luego lo han mejorado de tal manera que ahora entrenan una máquina que juega al Go que gana a la anterior 60-40, a la que ganó 100-0, a la que le ganó al campeón del mundo, en 34 horas. ¿Vale? Entonces, de repente los chinos tuvieron un momento Sputnik. Un momento Sputnik se llama cuando de repente un país se da cuenta de que hay algo que hay que tomar medidas rápidamente. Sputnik porque les pasó a los americanos cuando un día se levantaron y vieron que los rusos les habían puesto un satélite por encima de Estados Unidos. Entonces no solo les vigilaban, sino que encima, en cualquier momento, pues si te pueden poner algo por encima que no, los americanos no podían llegar a eso, pues les podían mandar una bomba o cualquier cosa, ¿no? Entonces de repente se entraron en pánico y crearon toda la carrera espacial que acabó en que llegaron a la Luna, ¿no? Bueno, pues los chinos aquí dijeron, esto de la inteligencia artificial va en serio y bueno, como hacen las cosas como las hacen, pues a día de hoy, ahora China, 7 años más tarde, es la primer potencia mundial en inteligencia artificial, ¿no? Aquí vamos un poquito más lentos. Bueno. Mi momento Sputnik fue una vez que fui a pasar un aeropuerto y fui por aquí y no había nadie. Este es el control de aduanas, ¿no? Esto ya es hace años, antes de la pandemia. Y de repente pues había que pasar con el pasaporte y enseñarlo por aquí y no había ningún policía ni nada. Lo puse ahí y me dejaron pasar. Y entonces dije, o sea, el reconocimiento facial, la policía de las aduanas, esto era en Ámsterdam, se fiaban más de lo que dijera la inteligencia artificial que lo que dijeran los humanos, ¿no? Dije, bueno, esto ya va en serio. Si se lo cree inmigración es que esto funciona, ¿no? Bueno, entonces todo esto, claro, lleva un desarrollo muy grande, muy rápido, y tiene una cierta preocupación social, ¿no? Que no es nueva, ¿no? El mito del golem, que es un mito judío de hace mucho tiempo, pues ya es, o el Frankenstein, pues ya es algo que nosotros creamos, que tiene su inteligencia, en el caso de Frankenstein poca, pero es algo que se nos puede ir, o sea, la idea es que se nos puede ir de las manos, que se nos puede descontrolar, ¿no? Y luego más recientemente pues tenemos el Terminator o la serie Westworld o 20.000 que está viendo, ¿no? Y hace tiempo Asimov pues empezó a pensar en esto y tenía lo de las leyes de la robótica, que era una serie de leyes que había que implementar, que los robots pues tienen que hacer. Por ejemplo, un robot, la primera ley es que no puede hacer daño a un humano. La segunda es que él no puede hacerse daño a él, sí puede ayudar a un humano, cosas así, tres leyes de estas, varias leyes, ¿no? Y Asimov, siendo un novelista, bueno, era científico, pero en las novelas, pues siempre se inventaba situaciones donde se veía que no era fácil, o sea, aunque las leyes estaban claras, pues la implementación en algunas situaciones pues no es tan sencilla y estas leyes pueden entrar en conflicto. O sea, es difícil crear unas leyes para el comportamiento de inteligencia artificial o de robots que sirva para todas las situaciones y que no lleguemos a algún problema serio, ¿no? Por ejemplo, uno puede decir una cosa muy razonable, le puede decir a una inteligencia artificial súper inteligente en el futuro, le puede programar que su objetivo es maximizar el bienestar de las personas vivas en el planeta. Y entonces, a lo mejor, para maximizar,
Si ese es su objetivo, a lo mejor para maximizar el bienestar de las personas vivas del planeta, pues llega a la conclusión de que lo que hay que dejar vivas son a 4 y matar a todo el resto. Entonces hay que tener mucho cuidado con estas cosas, ¿no? Bueno, de todas maneras, la inteligencia artificial también nos da una oportunidad incluso de cambiar, de reflexionar sobre lo que de verdad es ser humano, ¿no? Porque, claro, ahora estamos incidiendo en una cosa que pensábamos que éramos los únicos, ¿no? O sea, los únicos inteligentes, y ahora pues puede haber otros tipos de inteligencia y qué quiere decir ser humano, qué es ser inteligente, etcétera, ¿no? Desde luego lo que a nadie le gustaría es encontrarse en la situación esta, si no sé si habéis visto 2001, una odisea en el espacio, pues también hay un ordenador, esta película es bastante antigua, pero también hay un ordenador que se va de madre, toma posesión de las cosas y va el astronauta y le dice, pues lo siento Dave, que es el astronauta, no te puedo dejar hacer eso, ¿vale? Esto es una predicción futurista que lamentablemente todos sufrimos día a día cuando tenemos que entrar en una página web a rellenar algo de burocracia y no te deja hacer esto, ¿no? Bueno. Una cosa que da bastante miedo se llama la singularidad, ¿vale? La singularidad es llegar el momento en que las máquinas sean suficientemente inteligentes, si es que se llega en algún momento, como para que sean capaces de diseñar una máquina inteligente mejor que lo que haría un humano. Porque esto puede llegar a un bucle, ¿no? Una máquina diseña una mejor, que diseña una mejor, que diseña una mejor, y esto de repente, pues, no sabemos qué puede haber ahí detrás, ¿no? No sabemos qué puede haber si hay algo que es más inteligente que nosotros. O sea, yo me gustaría saber qué piensa un perro cuando nos ve a nosotros. Deben alucinar, ¿no? Deben decir, ¿este tío cómo lo hace? O sea, ¿cómo ha llegado a esta conclusión, ¿no? Pues a nosotros nos puede ocurrir lo mismo si hay una máquina que sea más inteligente. Pero bueno, también hay visiones optimistas. Por ejemplo, hay un libro muy bonito de José Ignacio Latorre, que es el próximo conferenciante, así que les animo a venir a la próxima charla para ver una visión de José Ignacio, ¿no? Pero desde luego, pase lo que pase, yo creo que está claro que la humanidad en breve pues, va a tener que tomar decisiones, ¿no? Porque bueno, esto va bastante rápido. Entonces, ¿qué es la inteligencia artificial? He hablado todo un montón de ejemplos de qué se puede hacer. ¿Qué es la inteligencia artificial? Bueno, es bastante difícil definirlo, porque fijaros, es hasta difícil definir qué es la vida. Y el problema de definir qué es la vida es que, aunque hay muchísimas galaxias en el universo, se estima que hay unas 100.000 galaxias, cada galaxia tiene del orden de 100.000 millones de estrellas en una galaxia. Bueno, aquí os voy a decir un pequeño truco. Cuando no sepáis, hay un número muy grande de algo y no sepáis cuánto es, normalmente es 100.000 millones. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, si queréis saber, si alguien os pregunta cuántas neuronas hay en el cerebro, ahí lo tenéis. Pues hay 100.000 millones, ¿no? Entonces, y más o menos en cada estrella, pues hay entre 3 y 30 planetas por estrella, ¿vale? Entonces hay un mogollón de planetas, ¿no? Pero a día de hoy solo conocemos cómo es la vida a partir de los datos de un planeta. Entonces puede haber formas de vida que ni imaginamos, o igual no hay ninguna otra. Pero es muy difícil hacer predicciones o hacer generalidades, decir cómo son las cosas teniendo un solo punto, un solo dato, ¿no? Solo sabemos lo que ocurre aquí. Aunque sea muy peligroso hacer esta extrapolación, vamos a decir, bueno, pero ¿es fácil o difícil que la vida se desarrolle? Porque igual es muy difícil. Bueno, pues en este planeta no pareció ser muy difícil. Sí nos atenemos al tiempo que tardó en desarrollarse la vida. La Tierra tiene unos 4.500 millones de años y la vida empezó hace unos 3.800 millones de años. O sea, casi al principio. Y las condiciones al principio y las condiciones iniciales sean muy malas para la vida. Pero bueno, la Tierra por lo menos, y es peligroso porque solo hay un dato, la vida en la Tierra se desarrolló relativamente rápido, ¿vale? Eso es la vida. La inteligencia. La inteligencia, bueno, pues de nuevo, pues ahora solo conocemos la inteligencia de los seres vivos de un planeta. Y nosotros claramente pensamos que solo hay una especie verdaderamente inteligente que somos nosotros, ¿no?
que bueno, puede haber otros puntos de vista, que a veces que si los pulpos... a mí me gusta esta frase de Douglas Adams, de este libro, que es un libro de comedia, pero bueno, Douglas Adams era físico, y la verdad es que es una fuente de citas, sus libros es una fuente de citas, pues son graciosos y tienen mucha parte científica, ¿no? Entonces él dice que el hombre siempre ha asumido que es más inteligente que los delfines porque ha logrado muchas cosas. La rueda, Nueva York, las guerras, etcétera, mientras que los delfines lo único que habían hecho era jugar en el agua y pasar un buen rato. Por el contrario, los delfines siempre habían creído que eran mucho más inteligentes que el hombre precisamente por las mismas razones. Pero bueno, es verdad que nosotros creemos que somos los más inteligentes, estamos dominando al resto de las especies. Bueno, entonces, ¿es fácil que la vida desarrolle inteligencia? Bueno, de nuevo solo tenemos un dato, ¿no?, de inteligencia a nuestro nivel. Pero bueno, si hacemos la misma estimación que antes, fijaros, el Homo sapiens solo existe desde hace 300.000 años. Eso es mucho, pero en medidas geológicas, en tiempos geológicos, es muy poco. Para que veáis lo poco que es, imaginad que la Tierra solo hubiera durado, o sea, un año, que toda la Tierra llevara formada solo un año. Entonces la vida habría aparecido el 25 de febrero, relativamente pronto, ¿vale? Nuestra especie habría aparecido el 31 de diciembre a las 11:25 de la noche, para tomar las uvas, prácticamente, ¿vale? Y la ciencia moderna habría aparecido 3 segundos antes de la campanada. Entonces, la ciencia se está acelerando de forma brutal. Los cambios se están acelerando de forma brutal. De toda la existencia en la Tierra, fijaros, la inteligencia a nuestro nivel lleva muy, muy poquito. Entonces, parece que es difícil que se cree. Y la ciencia, pues una vez que aparece, la forma de hacer ciencia, esto va a toda leche. Bueno, entonces, al final, ¿qué es la inteligencia? Bueno, pues como solo tenemos un dato, tenemos que ser muy, muy conservadores en la definición, porque puede haber otras inteligencias por ahí. Entonces, una definición conservadora es que es la habilidad de conseguir retos complejos. Te planteas unos retos y te ves qué tienes que hacer para conseguirlos, ¿no? Y te haces como un plan. La inteligencia artificial sería esta habilidad, pero de las máquinas. Esto ya ocurre un poco, ¿no? Por ejemplo, ya he dicho que a mí me gusta jugar al ajedrez, pero yo juego al ajedrez y doy por hecho que tenemos perdido. La batalla con el ajedrez la tenemos perdida. La batalla de correr, un coche va mucho más rápido que nosotros. Nadie se va a poder a correr con un coche. Eso lo tenemos perdido. Eso no es... Lo problemático es la inteligencia artificial general. O sea, ahora mismo tenemos inteligencia artificial, pero no tenemos inteligencia artificial general, que será una inteligencia, si se llega, realizada por máquinas al nivel de los humanos o superior en todas las tareas, ¿vale? Ahora, en ciertas tareas la pelea está perdida, pero en todas las tareas, pues no. De hecho, estamos bastante lejos, por lo menos desde el punto de vista cognitivo. Desde el punto de vista temporal, igual no se llega nunca, pero nunca se sabe. Y visto lo que hemos visto antes, pues yo ya no diría que esto no se puede hacer, ¿no? Es muy difícil ahora decir que algo en inteligencia no se va a poder conseguir. Pero a día de hoy estamos bastante lejos. Entonces, bueno, esta revolución en inteligencia artificial, ¿en qué se basa? Bueno, pues se basa en lo que se llama aprendizaje automático, porque hay varias cosas de inteligencia artificial, pero el aprendizaje automático es la parte crucial aquí. Y bueno, la regla de oro para mí es la siguiente. Los humanos somos bastante buenos programando lo que nos es muy difícil. Por ejemplo, una expresión matemática, calcular la exponencial, pues yo solo sé programar. Es fácil para mí. ¿Pero por qué? Porque fui al colegio, fui al instituto, aprendí cálculo, aprendí a programar y para cuando tienes 17, 18 años, pues eres capaz de empezar a programar cosas, pero te ha llevado todo un aprendizaje. ¿Por qué? Porque las matemáticas no son naturales para nosotros.
Entonces, sobre la exponencial sabemos un montón de cosas. Pero somos muy malos programando lo que hacemos automáticamente. Es muy difícil programar a una máquina para que vea. ¿Por qué? Porque nosotros vemos sin darnos cuenta. O sea, yo os estoy viendo, veo varios colores, veo varias caras, reconozco personas que conozco. Todo esto lo hago sin darme cuenta. Yo no sé cómo lo hago. Entonces, como no sé cómo lo hago, es muy difícil programarlo, ¿vale? Pero es muy importante. Si queremos tener un robot o un coche que conduzca solo, pues primero tiene que ver, tiene que saber reconocer. Pero si no sabemos programarlo, ¿cómo lo hacemos, no? Bueno, pues la idea es que las máquinas aprendan como aprenda un niño. Un niño va jugando, va experimentando, mira por acá, esto me va bien, lo repito, esto me va mal, pues no lo hago, etcétera, ¿no? Entonces, el aprendizaje automático no es una forma de decirle al ordenador cómo tiene que hacer las cosas, sino es una forma de construir programas. No dándole las reglas exactas de lo que tiene que hacer, sino suma aquí 2, luego réstale 4, luego multiplícale por 5. No, eso no. Te voy a dar ejemplos, por ejemplo, de la exponencial. La exponencial de 1 vale 2,7, la exponencial de 2 vale 9, la exponencial. Y a partir de ahí, tú aprendes a programar la función exponencial. O sea, dándole datos y que el ordenador aprenda a reproducir o a sacar conclusiones de esos datos, como hacen más o menos, como hacemos los humanos. Antes de entrar cómo se hace esto, daros una pincelada de cómo se hace, os voy a contar una breve historia de la inteligencia artificial para que veáis que esto pues, tiene todo un proceso. La inteligencia artificial empezó más o menos cuando empezaron los ordenadores, que es en los años 50, los años 60. Entonces ahí la gente, pues de repente tenía una máquina que veía que eso, bueno, los ordenadores de antes no tienen nada que ver con los de ahora, pero de repente podían hacer cosas que antes costaban muchísimo cálculo humano y de repente las máquinas lo hacían de forma automática. Entonces, pues esto no solo va a servir para sumar y multiplicar, sino que vamos a solucionar absolutamente todos los problemas de inteligencia de cualquier cosa que se os pueda imaginar, ¿no? Bueno, luego se dieron cuenta que no sabían hacer prácticamente nada. Esto no funcionó. Entonces hubo un montón de gente, empezó aquí a investigar y hubo mucho interés y de repente vieron que de lo que habían prometido pues no se cumplía nada. Y entonces dijo, pues esto no vale para nada y esto decayó. Esto se llama el primer invierno de la inteligencia artificial. Luego de repente, pues, bueno, llegaron los ordenadores de sobremesa y hubo mucha más gente que tenía acceso a ordenadores y empezaron a investigar y hubo un cierto interés. También en lo que se llama sistemas expertos. Y ahí la idea es, bueno, si tenemos un montón de médicos, tenemos el conocimiento de todos los médicos, pues ponemos ahí lo que hacen los médicos. Si te preguntan esto y tú le contestas, te preguntan otra cosa, entonces pregúntale esto. Si te contesta esto, le preguntas esta otra cosa. Y hacer así como un árbol de preguntas y respuestas. Y bueno, eso está más o menos bien, pero claro, en cuanto que hay un síntoma un poquito nuevo, un poquito distinto, la máquina se perdía, ¿no? Entonces, de nuevo, creían que esto iba a ser la bomba y decayó. Y de repente aquí ocurrió algo, que es el aprendizaje con las redes neuronales que os voy a contar un poquito más tarde. Y ahora estamos pues, en un periodo de boom, ¿no? Entonces se están prometiendo un montón de cosas y lo que no sabemos es si se pinchará la burbuja y habrá otro invierno de la inteligencia artificial. Por ejemplo, si decimos, pues es que van a ser mucho más inteligentes que nosotros, van a hacer absolutamente todo y luego resulta que no, pues la gente perderá interés. O si esto irá subiendo, seguirá mejorando y preocupando, o si habrá ciertos sectores que se beneficien mucho y otros que no se beneficien tanto, ¿no? Entonces no sabe, pero fijaros, esta gráfica es del 2017, ahora estamos en 2023 y esto sí, claramente sigue subiendo y cada vez más, ¿vale? Hoy en día el desarrollo de la inteligencia artificial se compara al de la aviación, ¿no? Que hace 120 años los hermanos Wright pues, hicieron un vuelo de 36 metros. ¿Vale? Ahora, 120 años más tarde, tenemos vuelos transatlánticos, hay 29.000 vuelos diarios,
A las 12 que lo he mirado hoy había 15.000 aviones en el aire y en cualquier momento del día hay 8.000 aviones yendo y viniendo, haciendo miles de kilómetros cada uno de ellos, y de vez en cuando se cae alguno, pero con una seguridad impresionante, ¿no? El desarrollo en aviación en 120 años ha sido espectacular. ¿A qué se debe este avance en la inteligencia artificial? Bueno, pues se debe fundamentalmente a tres cosas. Una de ellas es lo barato que es guardar datos. Entonces, en esta gráfica podéis ver cuántos bytes de memoria, el byte es una unidad de memoria de datos que podéis guardar, podéis comprar con 1 euro en función del tiempo, ¿vale? Entonces, empieza bueno, hay aquí 60 años y como veis, pues esto es una escala logarítmica. Cuando vas de aquí a aquí no es que multipliques por 2, no es que vayas de 1 a 2, sino que multiplicas por 10. O sea, cada rayita aquí eso es multiplicar por 10. Entonces, la memoria es 10 elevado a 13 veces más barata. 10 elevado a 13 veces más barata es como si ahora nos hubieran hecho un descuento, vamos a la tienda y nos hacen un descuento del 99,99913,9%. Claro, esto nunca nos ocurre, ¿no? Entonces tampoco tenemos intuición de qué significa este descuento. Entonces, para haceros más fácil la cuenta, si el oro se hubiera descontado este porcentaje, os podríais comprar todo el oro del mundo por 1 euro en estos momentos, ¿no? Todavía más es la capacidad de cálculo. No nos damos cuenta, pero por ejemplo en los teléfonos móviles llevamos un ordenador brutal. En vuestro teléfono móvil tiene una capacidad de cálculo que es 100 veces mayor que el ordenador que tenían en la NASA cuando enviaron el cohete a la Luna. Es decir, con los programas de la NASA de esa época, si queréis, visto de otra manera, con vuestro teléfono móvil podréis controlar 100 cohetes yendo a la Luna. Entonces, ¿cuántos cálculos por segundo? Esta es la gráfica, dice cuántos cálculos por segundo podéis comprar con 1.000 euros en función del tiempo. Empieza en 1900 hasta el 2010. Como veis, igual que aquí, esto crece, es lineal, pero en esta escala que multiplica cada vez por 10, es exponencial. Y como veis, una cosa muy interesante es que el progreso se mantiene a pesar de que vamos cambiando de tecnología. En 100 años hemos sido capaces de ir cambiando de tecnología, pero manteniendo el ritmo de abaratamiento de los cálculos. Entonces, en este caso, hacer cálculos es ahora 10 elevado a 18 veces más barato que lo que ocurría en 1900. 10 a la 18. Mucho más que el 10 a la 13. Bueno, para que os hagáis una idea, con este descuento os podríais comprar todo, si ahora os descontaran, o sea, si todo se volviera 10 elevado a 18 veces más barato, con 1 céntimo de euro os podríais comprar todo lo que produce la Tierra. ¿Vale? Brutal. Bueno, pues esta es la velocidad que ha habido en los cálculos con ordenador, que prácticamente no nos damos cuenta. Vemos que va más deprisa, pero la aceleración es brutal. Bueno, ¿todo esto para qué se ha usado? Bueno, pues sobre todo para burocracia, para aumentar la burocracia, ¿no? Me he permitido jugar un poco con esto de la generación de imágenes y le he puesto un señor que estaba haciendo burocracia en la época de Felipe II. Y me ha puesto este señor. Bueno, a mí me gusta porque se le nota aburrido. O sea, debía ser muy aburrida la burocracia, ¿no? También me gusta el detalle de la cinta esta, que solo le falta el logo de Nike. No sé por qué la inteligencia artificial ha puesto eso. Pero entonces le he dicho, bueno, y ahora una persona haciendo burocracia delante de un ordenador. Y es este aquí. Este señor no está aburrido, está desesperado. Bueno. Perdón, pero es que hablo de burocracia y me da una sed. Ay. Bueno, vamos a seguir pasándolo bien. Entonces, Internet.
La otra pata es Internet, es la cantidad de datos que tenemos disponibles. En el 1989, tampoco hace tanto, yo ya soy mayor, pero yo esto lo he vivido. En 1989, un grupo de físicos crearon la World Wide Web. El www del principio de las páginas web, pues viene de aquí. Yo recuerdo, en la Autónoma había gente que iba al CERN y se venían cargados el coche, cargaban el coche con unas cintas con todos los datos que luego procesaban. Entonces, los físicos hartos de hacer eso, pues crearon la red y entonces lo mandaban por el cable del teléfono, ¿no? Ahora se manda por fibra óptica. En el 2000 empezó el streaming por vídeo. Netflix empezó mandando CDs, o sea, alquilabas la película y te llegaba, creo que en Estados Unidos, al día o los 2 días, te llegaba un CD. Había cosas que eran los CDs. Y en 2005 se crearon las redes sociales, ¿no? Bueno, entonces, para que os hagáis una idea de la velocidad de transmisión de datos, de cómo ha cambiado esto es una tabla del tráfico de Internet, terabytes, son 10 elevado a 12 bytes, por mes. Entonces empezaron 1, también es exponencial, ¿ves? Se dobla 1, al año siguiente 2, al año siguiente 4, luego 8, luego 16. Cada año se multiplicaba por 2. Bueno, hoy en día hay redes con un tráfico de 1 terabyte por segundo. No por mes, por segundo. En una fibra óptica, la que te podéis tener en casa es 1 gigabyte, que es 1000 veces menos por segundo. Pero claro, si pasas 1000 segundos, que son como 20 minutos, pues tienes tanto tráfico como en 1990 en todo Estados Unidos. ¿Vale? O sea, ahora mismo estás viendo un partido de fútbol, te vas en el descanso y cuando vuelves, en tu casa han entrado tantos datos como en todo Estados Unidos se estaban moviendo en 1990 en un mes. ¿Vale? Entonces, incluso hay una ley, que es la ley de Helmholtz, que es la capacidad de mover datos en Internet, se duplica cada 18 meses. Bueno, yo veo esta tabla y a mí no me salen las cuentas de Helmholtz, a mí me sale cada año, pero bueno, da igual, cada año, cada 18 meses, esto se duplica cada año, cada 18 meses se duplica. Bueno. Entonces, tenemos ordenadores superpotentes, memorias que podemos guardar todos los datos que queramos prácticamente, tenemos todos los datos disponibles porque tenemos todo Internet, pero ahora tenemos que enseñarle al ordenador. Entonces, ¿cómo aprende un ordenador? Vale. Entonces, bueno, voy a hablar de funciones matemáticas. Como es un concepto que a lo mejor chirría un poco, pues por cosas de la juventud, que lo habréis pasado mal, pues una función es sencillamente una transformación, ¿vale? Es una transformación. Entonces, le das una entrada y sale una salida, ¿vale? Entonces, por ejemplo, esto es una función, una transformación o una máquina que le llaman los ingleses, donde le metes un 7 y le metes un número y te salga otro. Por ejemplo, le metes 7, sale 49. Pues seguramente está haciendo 7 por 7, el cuadrado, ¿no? Esto es una transformación, le pones una posición de ajedrez y te dice cuál es la mejor jugada. Le pones esto y te devuelve dama F6, que es jaque y come y mate. Vale, es una partida muy famosa. Pero es una transformación. Y esto de aquí es, le mandas un gato y esta máquina te devuelve la palabra gato. Bueno, esperemos que le mandes la imagen del gato y te devuelve la palabra gato, ¿no? Entonces, todo esto son transformaciones, son funciones, ¿vale? Entonces, pero resulta que prácticamente todo lo podemos poner como números, ¿vale? Por ejemplo, esto de aquí esto es Benasque, este es un amigo que tengo en Benasque, que he estado hace poco, está aquí el director del Centro de Ciencias de Benasque, que no sé si sabéis, pero bueno, tenemos en Aragón uno de los mejores centros de ciencias que hay en el mundo para hacer conferencias. Es un sitio formidable. La gente está maravillada, viene de todo el planeta a reunirse a Benasque, son capaces de pasar el congosto, de sufrir ahí el viaje y luego vuelven encantados, ¿no? Bueno, este amigo mío trabaja en Benasque y como me hace sufrir mucho en bicicleta, porque es mucho mejor que yo, pues le utilizo en las charlas. Entonces, no utilizo a mi amigo, sino que, bueno, este es mi amigo, utilizo a la nariz de mi amigo. Entonces,
Esto es, porque si no, no me cabría, ¿no? Entonces, ¿cómo ve el ordenador la nariz de mi amigo? Pues la ve así. Cada píxel tiene una intensidad de la luz que recibe, ¿no? Entonces aquí y todo está de números que van del 0 al 255, así es como está estructurado, ¿no? Entonces este 24 es que es oscuro, esto que es cerca de 200, pues es que es claro. De hecho, esto es una nariz para un ordenador, un conjunto de números. El ordenador no sabe si es una nariz o qué es una retícula de números. En realidad, esto es solo en el canal azul, porque esto es una foto en color, entonces está el azul, el rojo, el verde, y este es solo el azul. En el rojo pues tendrá otras cosas, porque si solo fuera el azul, pues mi amigo sería un pitufo, y todo sería cero, ¿no? Pero para que veáis que un ordenador solo ve números, ¿vale? No sabe lo que es esto, no sabe qué es Benasque, no sabe qué es una nariz, no sabe nada, solo ve, tú le mandas números, ¿vale? También puedes poner texto como números, solo números. Entonces, imaginad este trocito de texto que tengo que confesar que no lo he escrito yo. Entonces, si cogéis, podéis hacer un diccionario, podéis coger la primera palabra, en, y le decís, pues a en le corresponde un 1. Cada vez que aparezca en, va a haber un 1. Un 2, lugar un 3, etc. La coma también la puedo poner, la coma es el 7. La coma es el 7, etc., ¿no? Y ahora lo que puedo hacer es coger esto y ponerlo como una ristra de números. ¿Vale? Y al ordenador, cuando el ChatGPT no ve palabras, ve una ristra de números. No sabe lo que es un rocín, no sabe que es flaco, solo sabe que este rocín, pues rocín era el 32 y flaco 33 estaba cerca de rocín. Pero no tiene ni idea, no sabe lo que es un rocín, no sabe nada, solo le metes números, ¿vale? Entonces, como estamos hablando de transformaciones, por ejemplo, de un texto a una imagen, como os enseñé antes, pero todo relaciones entre números, pues ya me puedo concentrar en transformaciones entre números. Y eso son las funciones matemáticas. Entonces, ¿qué es una función matemática? Pues es una cosa muy sencilla. Como os digo, es una transformación. Ponéis la entrada y os da la salida. Entonces, esto es una función. Hay infinitas funciones. Entonces, ¿cómo se encuentra el valor de esta función? Pues, por ejemplo, si yo quiero saber cuál es la salida, si la entrada es 0,5, me voy aquí a 0,5, trazo una vertical y este valor lo leo aquí, cuál es la altura. Y voy aquí, veis, 0,80 y algo. Pues es el valor de esta transformación a 0,5, en este caso 0,88. Esta función así aparece muchas veces en inteligencia artificial y tiene nombre, se llama función sigmoide. De hecho, para los que estáis más acostumbrados, la sigmoide es sin este 4. Yo he puesto este 4 porque de esta manera, fijaros, esta sigmoide va de 0 a 1, cuando la entrada es mayor que 1 vale casi 1, cuando la entrada es menor que menos 1 vale casi 0, y esta es más o menos simétrica, o sea, está centrado en 0, ¿no? Pero ese es por este 4, si no sería... Pero bueno, tiene esta forma, es una función matemática, es muy sencillo, ¿no? Entonces, vale, sí, muy bien, pero ¿cómo aprende un ordenador después de este rollo? Bueno, pues de la siguiente manera. Para esto me he inventado un problema de bastante interés en mi casa, sobre todo en invierno, que es llegamos y siempre está la discusión esta de, yo creo que tengo fiebre. No, pues no tienes porque estás fría. No, pero es que a mí la fiebre me ocurre antes. Bueno, pues, y tenemos un debate de cuál es la temperatura de la fiebre, ¿no? Entonces, si uno fuera un científico, haría lo siguiente. Cogería a varias personas, les mediría la temperatura y les preguntaría la sensación de fiebre, ¿vale? Tendríais esto, por ejemplo. Sensación de fiebre. Pues si tienes 34 grados, la sensación de fiebre es 0. Seguro que no tienes fiebre. Menos de 34 no he puesto porque no te contestan. Luego, más o menos por 37 empiezas a tener que si estás un poco de fiebre, que sí que no. Y por encima de 38 seguro que tienes fiebre. Esto es un 1. ¿Vale? Entonces, fijaros, esto de aquí, claro, pero ¿cómo puedo poner todo esto en una función? ¿Cómo puedo ponerlo
sacar información de aquí. Bueno, pues se me puede ocurrir, como esto se parece a la sigmoide, pues puedo coger y decir que la sensación de fiebre va a ser una función que yo le doy la temperatura a esta función y me va a dar cuál es la función de fiebre, la sensación de fiebre. Pero, claro, esta sigmoide iba de 0 a 1, pero estaba centrada en 0. Y entonces lo que voy a hacer es inventarme una familia de funciones que tiene 2 parámetros que puedo variar. La temperatura de fiebre esta es dónde va a estar centrada la función. Y la anchura es, esto lo puedo desparramar más o menos, ¿vale? Todo esto tiene una cierta flexibilidad y voy a ajustar, voy a encontrar estos 2 valores de tal manera que la sigmoide me ajuste lo mejor a esto. ¿Y cómo lo voy a hacer? Pues lo voy a hacer pues como hacemos cuando vemos si el agua está caliente o no. Si nos queremos meter en el baño y el agua está muy caliente, lo primero que haces es metes un poco la puntita del pie y si te quemas, lo retiras. Y si ves que lo aguantas, metes un poquito más el pie. Bueno, pues aquí vamos a hacer lo siguiente. Voy a empezar por unos valores que me voy a inventar. ¿Veis? La temperatura de fiebre, o sea, cuando paso de tener fiebre a no tener fiebre, me la voy a inventar y voy a poner 42. Y la anchura, que no sé lo que es, voy a poner 7. Lo represento y esta es la predicción que me daría esta función que he probado aquí. Esto no se parece a los datos de verdad. Puedo calcular la distancia entre esta curva y estos datos. Y aquí la distancia es grande. Esta curva no ajusta estos datos, ¿vale? Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a aumentar un poquito en esta función la temperatura de fiebre y me va a dar otra curva. Y voy a ver que la curva se parece más a los datos, pues voy en esa dirección. Que la curva no se parece a los datos, reduzco la temperatura de fiebre. Y luego voy a hacer lo mismo con la anchura, ¿vale? Y lo voy a repetir hasta que esto vaya. Entonces, eso lo voy a representar aquí. Esto de aquí lo voy a poner en el espacio de anchuras y temperatura de fiebre. Y aquí voy a poner la distancia con los puntos. Entonces, como veis, esto va a ser como un esquiador que va a intentar, un esquiador intenta bajar por la colina, pues aquí lo que vas a intentar es disminuir la distancia a los puntos. Y para ello vas a ir variando las temperaturas de fiebre y la anchura de la función. Entonces vamos a hacer esta simulación. Yo le doy aquí, ahora esto va cambiando, va moviendo esto a temperaturas de fiebre más bajas y cuando llega aquí, que ya más o menos está centrada, pues ahora coge y decide variar las anchuras porque esto tiene que ser más estrecho de lo que era, llega aquí hasta una distancia que es la mínima y cuando la distancia es la mínima, plap, tenemos la función que lo ha ajustado. Entonces tenemos una función con una cierta variabilidad y vamos ajustando los parámetros para que se parezcan a los datos, ¿vale? 36,7, justo lo que yo decía en casa. Porque estos datos me los he inventado yo. Pero bueno, si podéis hacer el juego vosotros preguntando a gente. Pero yo esto ahora lo presento en casa y esto es lo que va a mí. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que fijaros que aquí es bastante fácil porque yo he visto estos datos y yo conocía una función que es la sigmoide que se parece a los datos. Pero si tengo otros datos distintos, por ejemplo, el estado el talante de mi hijo adolescente, pues esto oscila, esto no lo recoge la sigmoide, ¿vale? Esto va arriba y abajo, tiene unas variaciones brutales. Entonces necesito otra función. Entonces la gente se inventaba funciones y se las iba apañando. Pues esta función que me conozco parece mejor para este problema, este parece mejor para la otra. Y de repente pues, se descubrió un conjunto de funciones que es lo siguiente. Está motivado con la biología. Entonces, bueno, está muy bien hablar de esto aquí, porque este señor es Ramón y Cajal, que es el que descubrió que el cerebro, la unidad que componía el cerebro, eran las neuronas. Entonces, todos los premios Nobel son buenos, ¿no? Pero este es de los buenos. Este es de los gordos, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona una neurona? Una neurona tiene unas dendritas que le llega información en función de potencial eléctrico.
Entonces, todo este potencial eléctrico llega aquí y se suma en el centro de la neurona. Se suma y cuando esa suma es superior a un cierto umbral, esta neurona lanza un potencial eléctrico hacia adelante, hacia el axón, que luego tiene unas terminales que se convierten en las dendritas para las siguientes neuronas. O sea, llega la información, decide disparar o no disparar y se dispara la información va hacia adelante a otras neuronas. De hecho, esta suma no es una suma normal y corriente, es una suma pesada. No le da la misma importancia a unas dendritas que a otras. Porque ¿dónde está el aprendizaje en los humanos? Está justo en el peso que das a las conexiones y el umbral de disparo o no. De tal manera que si tomas una decisión y te ha ido mal, el cerebro cambia los pesos para debilitar las conexiones que le hicieron tomar esa decisión. Y si te ha ido bien, refuerza esas conexiones. Entonces, lo que en nuestro aprendizaje es refuerzo de conexiones entre neuronas. Entonces, los matemáticos han intentado modelizar, a día de hoy no sabemos modelizar bien una neurona, pero hay una estructura que es reminiscente en su comportamiento del de las neuronas, que es una red, que es una neurona artificial, que es esto de aquí. Una neurona artificial no coge potenciales eléctricos, sino que coge números. Es un instrumento matemático. Entonces, estos IN1, IN2, IN3, podéis imaginar que son números. Estos números se suman aquí y cuando esto suma más que un cierto valor, pues por aquí sale un número. Y si no, a la siguiente neurona. Y si no, no sale nada. Sale un 0. Entonces, de hecho, para poner matemáticamente este refuerzo de las conexiones con las dendritas, lo que podemos hacer es sumar estos números, estos IN, multiplicados por un cierto peso, weight en inglés. Entonces, y cuando hay un cierto umbral, pues esto tiene una salida grande. Si esta suma es mayor que un cierto umbral, el número que sale es grande y si no es pequeño. Entonces, esta función que aplicamos aquí no es un 1, un 0, sino que es de nuevo la sigmoide. ¿Veis? Si es grande vale 1 y si es pequeño, este número es pequeño, vale 0. ¿Vale? Entonces, el aprendizaje está en cómo multiplicas los números que te vienen aquí antes de sumarlos y cuál es el umbral, cómo mueves esta sigmoide, si la mueves a la izquierda o a la derecha. ¿Vale? Entonces, esto es una neurona. ¿Qué es una red neuronal? Pues es poner muchas de estas neuronas y hacer esas operaciones todo el rato. Por ejemplo, esta es una red neuronal al que se le pueden poner 13 datos de entrada. Imaginad que queréis saber cuál es una estimación del precio de vuestra casa. Y a lo mejor los datos de entrada pues puede ser los metros cuadrados que tiene, la zona de Zaragoza, si tiene ascensor, 13 datos. Tienes 13 datos. Entonces, ¿cómo funciona esto? Coges la salida de esta neurona, es justo estos 13 datos. La entrada de la siguiente neurona, por ejemplo, esta aquí, van a ser los valores de estos 13 datos multiplicados, cada línea de estas, que es una conexión, es un numerito que tienes que ajustar. Igual que yo antes ajusté la temperatura de la fiebre y tal, pues esto va a ser unos números con los que yo puedo jugar para que se parezca a los datos que yo tengo que reproducir. Cuando tenga la entrada aquí, la salida va a ser la aplicación de la sigmoide. Y tengo otro numerito ahora de salida. Y tengo ahora números aquí. Todo esto son números. Y para llegar acá, estos números los multiplico y los sumo por unos pesos que los puedo ajustar. Le aplico la sigmoide al valor que tengo aquí, la salida, y ese numerito, este valor de la sigmoide, es justo la predicción que yo tengo, que va a depender de todo lo que hay aquí dentro. ¿Vale? Es una representación gráfica de lo que es. Bueno, es un poquito complicado, pero lo que quiero decir es que hay un montón de parámetros ahí dentro. Esto es una forma gráfica de decir que esta función, que es muy compleja, tiene 121 parámetros. Antes yo tenía 2 con los que jugar, esta tiene 121. Pero la gracia, y es esto, es la aplicación de una transformación lineal, que es esto de multiplicar y sumar, y una transformación no lineal, que es aplicar la sigmoide. Y esto lo hago 2 veces. Esto es lo que se llama una red neuronal densa, porque se conectan todos con todos, de alimentación hacia adelante. Bueno, en este campo hay
ahora decenas de tipos de redes neuronales que la gente va descubriendo. Cada vez que se descubre una que sirve para algo en concreto, este campo evoluciona muchísimo. Esto está abierto. Estos son matemáticas sin teoremas. No sabemos cuál es la mejor arquitectura de red neuronal para un problema dado. La gente prueba y va acumulando experiencia, pero son matemáticas con experiencia, no con teoremas a día de hoy, excepto algunos, como el siguiente. Este es un teorema. Es el teorema que se llama de representación universal, que dice que cualquier función que se os pueda ocurrir, el de la temperatura, de la sensación de fiebre, el de la variabilidad del estado de ánimo de mi hijo, cualquier cosa se puede representar con una red neuronal de este estilo. Le metes cualquier cosa que metas un número y saque otro número, se puede representar con una red neuronal de este estilo. Entonces esto es súper potente, porque antes yo tenía que decir, pues esto de la fiebre a mí me recuerda a la sigmoide, pero ahora no me tiene por qué recordar a nada. Le meto una red neuronal y ajusto los parámetros. ¿Vale? De hecho, la gente descubrió que si ponías varias concatenaciones, no solo dos, de transformaciones lineales y no lineales, esto todavía podía tener mayor representación y podías representar cosas más eficientemente, cosas más complicadas. Os voy a poner un ejemplo. Este es un poquito, creo que es fácil, pero a lo mejor es un poco raro, pero creo que es fácil. Mirad lo que voy a hacer. Voy a coger una red neuronal que le voy a poner dos números. La entrada son dos números. Y voy a poner aquí 2000 neuronas. Lo que pasa es que las voy a poner, unas veces las voy a poner solo una capa de 2000 neuronas y otras veces voy a poner a lo mejor 40 capas de 50 neuronas. 40 por 50, 2000. O voy a poner 2000 capas de una neurona, que son 2000 neuronas también, ¿vale? Voy a jugar un poco con la arquitectura. Y al final de todo esto, de estas multiplicaciones, todo esto que os he contado, muchas multiplicaciones y sumas, pero es todo muy sencillo, al final me va a dar un número, ¿vale? Y lo voy a representar de esta manera. Estos dos números van a ser las coordenadas en un cuadrado y el tercer número pues lo puedo representar como una altura, podéis pensar que es la altura de una montaña o de un valle, pero lo voy a representar con un color. 0 va a ser negro y 1 va a ser rojo, y entre medias, pues si es 0,5, pues será verde, más o menos, ¿no? Y entonces, bueno, voy a hacer varias cosas. Primero, o sea, según distintas redes neuronales, y no, en este caso no voy a ajustar nada. Voy a poner todas estas conexiones aleatorias. No estoy enseñando o aprendiendo nada. Sencillamente estoy viendo a ver qué sale. Pongo números al azar y a ver qué me sale. A ver qué cosas es capaz de representar esta red neuronal. Bueno, pues esta es la primera. Por ejemplo, aquí esto es amarillo, pues será esto. Si amarillo es casi 1 y negro es 0. Pues esto es una función que va de 1 a 0 prácticamente. Vale. Yo a este le llamo Marrotko, porque bueno, Marrotko es un pintor, no sé si le conocéis, de los años 60 o así. Yo le tengo mucha manía. Porque una vez fui a un museo en Inglaterra y había una exposición, el museo era excelente y de repente era gratis y había una exposición que había que pagar. Y dije, joder, pues si hay que pagar, esto debe ser fantástico, ¿no? Y pagué, no sé qué era, 5 libras de la época, mucho. Y entonces llegué allí y había como 50 cuadros. Y uno era naranja y verde, otro era rojo y azul, otro. Y os puedo asegurar que en Marrotko no mentía a nadie. Eran así. Entonces, yo cuando vi esto dije, mira, como Marrotko, ¿no? Esto es para otra forma y esto es, a mí lo que me recuerda es como con dos líquidos que se han mezclado como en turbulencia. Pues resulta que en física la turbulencia es una cosa que ya nos gustaría entender mejor, es un problema abierto, con muchísimo interés, pero que es complejísimo, ¿no? Bueno, pues resulta que en la red neuronal esto parece la representación de una turbulencia. Entonces, si está ahí dentro, quizás una red neuronal sí que pueda representar mejor la turbulencia que lo que estamos usando ahora. Esto de aquí, de repente, pues me encontré con esta imagen, cambiando un poco
la forma de la red neuronal, si hacéis un zoom parecen los anillos de Saturno, pero bueno, en cualquier caso es muy bonito, es como un fractal. Esto varía increíblemente, te mueves un poquito y la función vale 1 o 0. Te varías un poquito, pasa de 1, un poquito 0, una cosa increíble. Bueno. Y para demostrar que son realmente inteligentes, estas máquinas que tienen la capacidad de inteligencia, cambié un poco los tamaños y me encontré esto, ¿no? Que yo le llamo Marrotco avanzado. Creo que Marrotco, su evolución temporal hubiera sido a un solo color, pero nos dejó demasiado pronto. Entonces, bueno, tenemos una familia poderosa de funciones. ¿Cómo aprenden, no? Bueno, pues igual que antes, es exactamente lo mismo que os he dicho antes. Ahora es mucho más complicado, pero al final lo que hay es una predicción y una serie de datos. Y lo que tenemos que hacer es minimizar la distancia entre la predicción y los datos. ¿Y eso cómo lo hacemos? Variando todos los parámetros internos estos que os he dicho de los pesos y los umbrales que hay dentro de la red neuronal. Esto es técnica matemática, pero la idea es muy sencilla. Yo varío por dentro todo lo que hay que variar para que los datos que le enseño y las predicciones valgan lo menos posible. Que es un poco como bajar una montaña. Vosotros tenéis una montaña que sería, la montaña sería como aquí es la altura de la montaña, pero nosotros lo que queremos minimizar es la distancia entre datos predichos y datos reales, y lo que hacemos es ir bajando, dando pasitos, o como hace el agua, va bajando pues, por las regiones de máxima pendiente, ¿vale? Claro, ¿qué pasa? Que las redes neuronales ahora en estos momentos tienen un número gigantesco de parámetros. Fijaros, lo que yo os dije de la fiebre, había 2 parámetros. El ChatGPT-3 tiene 10 elevado a 11 parámetros. 100.000 millones de parámetros también. El ChatGPT 3.5 resulta que tiene menos parámetros, porque a veces se mejora la técnica matemática que permite ir a más parámetros, pero a veces lo que se hace es mejorar la técnica matemática que hay por dentro de minimización, y en este caso consiguieron bajar el número de parámetros y tener una mejor prestación de la máquina. Y el ChatGPT 4 es interesante porque la gente estima que tiene 10 elevado a 14 parámetros, pero nadie sabe. Digo que es interesante porque, y es un poco preocupante, porque esto es de una empresa que se llama OpenAI. Open era porque iba a estar todo en abierto. Era inteligencia artificial en abierto, era el nombre de la empresa. Bueno, pues esta empresa a día de hoy no te dice ni el número de parámetros que están usando. O sea, de Open. Bueno, entonces voy a acabar con una breve pincelada de para qué se está usando el aprendizaje en la ciencia. Entonces, bueno, yo creo que esto va a dar lugar a un posible crecimiento exponencial del conocimiento, porque es una tecnología que facilita el desarrollo de otras. Ahora mismo está siendo un boom. Esto es el número de artículos publicados que utilizan inteligencia artificial en distintas áreas. En física estamos por encima del 10%, pero en humanidades pues ya hay como un 5% de los artículos están usando inteligencia artificial, de todos los artículos publicados en humanidades. En ciencia de materiales, pues claro, bueno, voy a hacer un poco de propaganda. La ciencia de materiales es importantísima. Todo lo que tenemos a nuestro alrededor son materiales prácticamente nuevos que hay que descubrir. Es otra de las cosas que damos por hechas, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace? Pues tradicionalmente experimentando con intuición humana o por casualidad, ¿no? Entonces, se estima que puede haber del orden de 10 elevado a 100 materiales. Un número ingente que es imposible de experimentar con todos ellos. Entonces, se están haciendo avances en el santo grial de la ciencia de materiales, que sería, si uno sabe cuál es la composición, lo que quiere saber es cuál es la estructura cristalina, cuál es la elasticidad del material, cuál es la temperatura cuando funde, si es superconductor. Los superconductores, ya sabéis, son unos materiales que por debajo de una cierta temperatura conduce la corriente eléctrica sin resistencia. Entonces, eso sería un bombazo. Si descubrimos un superconductor, que los hay,
pero a temperatura ambiente, que no haya que enfriarlos, pues tendríamos una conducción de corriente sin perder nada, sin disipar nada de energía. Vamos, cambiaría la humanidad de la noche a la mañana. Lo que pasa es que no se ha llegado a eso. El magnetismo ha cambiado pues, todos los discos duros, etcétera, pues es gracias a los avances en magnetismo. A día de hoy se conocen todos los materiales. Bueno, está la tabla periódica, estos son los elementos que hay, son finitos. Todos los materiales con un elemento, que son del orden de 100, se conocen. Con 2 elementos se conocen todos, son del orden de 10.000. Se conoce una pequeña fracción del millón de materiales que se podrían hacer con 3 elementos y muchísimos menos con 4 elementos, que hay como 100 millones. Poquísimos. ¿Y por qué es esto interesante? Porque bueno, vamos aprendiendo poco a poco, pero resulta que, por ejemplo, en 1986 hubo un grupo de investigadores que cogieron el itrio, que está por aquí, por el centro, el bario, el cobre, tal, y los juntaron y descubrieron que eran superconductor a menos 80 grados. Antes se creía que la temperatura máxima de un superconductor era mucho menor. Ahora mismo a menos 80 grados. Entonces, si hubiera un superconductor que en lugar de ser 80 grados fuera 0 grados, que se pudiera poner con hielo y eso fuera superconductor, ya os digo que de la noche a la mañana esto cambiaría, la humanidad cambiaría radicalmente. Entonces, ¿qué podemos encontrar cuando exploremos materiales con más variedad de átomos? Por ejemplo, no sabemos predecir las propiedades de un material que tiene 20 elementos, como es un microbio. No sabemos predecir por qué un microbio está vivo tampoco, ¿no? Bueno, no sabemos qué puede haber entre medias, ¿vale? Bueno, quizá que nos afecte más directamente en estos momentos, hay un problema muy grave. Conocemos unos 100 antibióticos, pero solo hay unas 7 clases de antibióticos. Lo que pasa es que las bacterias evolucionan y se van haciendo resistentes a los antibióticos. Entonces es como una carrera. No pasaría nada si estuviéramos descubriendo antibióticos todo el rato y estuviéramos ganando la carrera, pero es que la estamos perdiendo, porque cada vez nos es más difícil descubrir antibióticos. Este es el número de antibióticos descubiertos en función del tiempo y, como veis, esto tuvo un máximo aquí en los años 80, pero esto está cayendo. Y en este siglo solo se han descubierto 15 antibióticos. Bueno, pues el año pasado ya salió que, gracias a la inteligencia artificial, se ha ayudado a generar un nuevo antibiótico contra una de las bacterias que está clasificada como amenaza crítica por la OMS, ¿no? Porque estas bacterias lo que pasa es que se van haciendo resistentes a todas las familias de antibióticos, entonces en concreto hay 3 que ya son resistentes a todos los antibióticos conocidos. Entonces, si la pillas, son muy malas noticias, entonces es crítico que se estén desarrollando antibióticos para estas bacterias, ¿no? Proteínas. El plegamiento de proteínas, las proteínas forman parte de nuestro cuerpo, hacen la estructura, la función, la regulación de los tejidos. En el cuerpo humano hay unas 20.000 proteínas y se conocen unas 200 millones. Todas estas proteínas están construidas con una combinación de solo 20 moléculas. Pero hay muchísimas, porque es un problema combinatorio, ¿no? Lo que pasa es que no vale con saber. Bueno, hay un concepto en biología que hay una relación entre la estructura de una proteína y la función que hace. Lo que pasa es que si sabemos cuál es la composición de una proteína, lo que no sabemos es cómo se va a plegar y qué forma va a obtener. Y esto es muy importante porque, por ejemplo, si queréis hacer una vacuna, por ejemplo, contra el COVID tenía un pinchito y puedes crear una proteína que sea como un tapón del pinchito. Y entonces el COVID no podría entrar en las células, ¿no? Así es como funciona la vacuna. Entonces, pero hay que saber cómo se pliega para poder diseñar fármacos que puedan ir a atacar a distintos virus, ¿no? Entonces, hay que saber cuál es la forma geométrica. Este es un problema súper complicado. Hace poquísimo tiempo, hace 4 años, se pensaba que era un problema imposible. Había institutos de investigación dedicados
a saber cómo se plegaban las proteínas. Había miles de personas estudiando cómo se plegaban las proteínas. En los últimos 50 años, el ser humano ha descubierto las estructuras de unas 170.000 proteínas, gracias a grandes avances en ciencia, porque en los años 60, cada vez que se descubría la estructura de una proteína, eso era un premio Nobel. Estructura de una proteína, premio Nobel. Luego esto se aceleró y ahora se conocen 170.000. ¿Vale? Bueno, en 2020 se produjo un bombazo. DeepMind entrenó una red neuronal con estos datos y en 2021 ya había predicho la estructura de 300.000 proteínas. Pero lo mismo que con el Go, han pasado 2 años y ahora ya van por 214 millones de proteínas. O sea, en 2 años han multiplicado por 1000 el conocimiento de las estructuras de proteínas que conocemos. ¿Vale? Tanto es así que lo que en 2020 se pensaba que era imposible, en 2023 se considera que es un problema resuelto. Aquí ya no hay interés en esto, ya está resuelto. Bueno, ahora mismo la detección de cáncer de pulmón es mejor utilizando una inteligencia artificial que con humanos y ayer mismo salió una nota de prensa donde gracias a la inteligencia artificial han descubierto que el cáncer de próstata resulta que hay 2 tipos de cáncer de próstata, no hay uno, hay 2. Y hay uno que es relativamente benigno y otro maligno. Y a día de hoy, cuando se tenía el análisis de la proteína, la PSA, que te dice que puedes tener cáncer de próstata, pues por prevención te hacían una intervención quirúrgica, bueno, te podías decidir y en muchos casos puede que no sea necesario. Entonces esto afecta, bueno, el cáncer de pulmón es el cáncer que genera más muertes, el 20% de todas las muertes por cáncer son cáncer de pulmón, y el cáncer de próstata pues, nos afecta a 1 de cada 8 hombres. Entonces, esto es noticias de ayer. O sea, literalmente están saliendo noticias cada día que yo creo que son positivas. Y hay muchas más cosas, ¿no? Hay diseño de reactores de fusión, desarrollo de baterías para el problema de energías, aceleración de cálculos, etc. ¿no? Nos queda todavía un poco, porque bueno, el consumo energético es muy grande de toda la inteligencia artificial. Fijaros, un ordenador de sobremesa consume unos 200 vatios. El ordenador más rápido del mundo tiene del orden de 10 millones de núcleos de GPUs. Entonces esto necesitas casi una central eléctrica para tener un ordenador de estos, que son los que se utilizan para entrenar el chat GPT, esas cosas. El cerebro humano consume 12 vatios. ¿Vale? O sea, el cerebro humano consume poquísimo. Claro, estamos optimizados para consumir poco. No estamos optimizados para hacer sumas y multiplicaciones a toda velocidad. Pero algo también se puede ir en esta dirección. Y la eficiencia en el aprendizaje, bueno, una red neuronal a día de hoy necesita entre 10.000 y 1.000 millones de ejemplos para aprender. ¿Vale? Un humano, pues, bueno, hay casos que menos, hay casos que más, pero hay casos que menos. Todos conocemos casos de humanos que necesitan más de 1.000 millones de ejemplos para aprender, pero bueno, también conocemos casos que hace falta menos, ¿no? Entonces, también esto es una línea de investigación de cómo se puede enseñar con menos datos. Bueno, habéis sido un público estupendo. Y como sabía que iba a estar muy a gusto y tal, pues me he arrancado y para celebrar pues he hecho un soneto, ¿no? Entonces lo voy a leer. En Zaragoza, donde el Ebro fluye, su caudal entre historia y tradición, se prepara con gran expectación una conferencia que el futuro incluye. La universidad y el CSIC sin par eclipsan al fútbol, porque el Zaragoza no va muy bien, con su sabiduría, mientras el adoquín, dulce utopía, y el ternasco al paladar da par. Es la inteligencia artificial el tema que en manos de expertos como Diadema, prometiendo un futuro sin igual. Organiza la Academia de Ciencias este encuentro de mentes con paciencias en Zaragoza, luz del conocimiento real.
Dicho lo cual, tengo que confesar que no lo he escrito yo, lo ha escrito el ChatGPT. Bueno, y acabo con esto porque creo que es importante. Esto es una imagen que salió en el Economist muy recientemente, donde está la Tierra diciendo cómo echo de menos el tiempo en el que lo único que me importaba era la aniquilación nuclear. Porque está aquí la guerra, el cambio climático, la pandemia y la inteligencia artificial. Y bueno, yo creo que refleja bastante bien la preocupación social que hay. Pero me gustaría pensar que es un poco injusto porque la guerra, el cambio climático, bueno, la pandemia nos viene dada, pero tenemos un muy buen ejemplo de que con la inteligencia humana hemos conseguido vencer la pandemia y desarrollar una vacuna que nos permite continuar con nuestras vidas. Pero la guerra y el cambio climático lo hemos creado nosotros y la inteligencia artificial pues puede ir a peor porque si con nuestra inteligencia hemos creado esto, algo más inteligente puede crear algo peor, o de forma positiva pues nos puede ayudar a solucionar estos problemas de la pandemia, el cambio climático que la estamos liando parda y la guerra, y quizás con esto pues podamos resolver nuestros problemas, ser suficientemente inteligentes o más inteligentes de lo que somos para resolver estos problemas. Y ahora sí que acabo. Gracias. Muchas gracias, Luis.